Pasó una nueva marcha de Ni Una Menos, en este caso incluyendo un paro nacional de mujeres, y lamentablemente la dramática situación con respecto a los femicidios no se detuvo en todo el territorio nacional. Pero la intención en el día de hoy, al margen de, obviamente, estar en contra y oponerse a esta aberrante situación que se vive a lo largo y a lo ancho de todo el país, la situación y la idea para el programa del día de hoy, es lo que quería comentarles, es generar un debate entre dos posiciones completamente distintas con respecto a las movilizaciones que se vienen haciendo con respecto al Ni Una Menos. De un lado va a estar Agustín Laje, periodista, escritor y autor del libro negro de la Nueva Izquierda, y del otro lado va a estar Luciana Echevarría, dirigente del MST Nueva Izquierda. Estos son de Récord, capítulo 19. Lo decía un poco recién en la presentación, aterrados, espantados con los femicidios que se van sucediendo uno tras otro. Desde ya, lógicamente, queremos decir basta, como medio y demás, y lo hablamos con la producción, pero queríamos también generar este espacio para que haya un debate entre dos posiciones. Conozco a los dos invitados, sé la posición de cada uno, les agradezco la presencia de Luciana Echevarría del MST, Agustín Laje, agradecerles la presencia. Y pensaba un poco el disparador de esta charla, de esta especie de debate. Se vivió una nueva marcha, el Ni Una Menos, hace relativamente poco, incluyó el paro nacional de mujeres, y en paralelo nos volvemos a enterar de otro femicidio y no se terminan. Le pregunto si alcanza, si el mensaje llega a la sociedad, a la política, a la clase política. ¿Alcanza o no alcanza? Bueno, yo creo que como todo es un proceso, y cuando uno ve de dónde venimos, evidentemente hay un avance. La movilización del otro día fue realmente contundente, la participación ya no de las mujeres, sino de la sociedad en su conjunto. Creo que eso es algo muy positivo a destacar, pero bueno, por supuesto que uno todavía nota que a pesar de que las mujeres, que la sociedad y que algunas instituciones están tomando cartas en el asunto, principalmente el gobierno y otras instituciones como la justicia, la policía, todavía no toman las medidas que tienen que tomar y las que estamos reclamando. En primer lugar, es la ley de emergencia en violencia de género, tanto a nivel provincial como nacional, con presupuesto necesario para medidas concretas, porque estamos hablando de una problemática de fondo. Por eso también me pareció muy interesante cómo se planteó esta iniciativa en formato de un paro de mujeres, ¿no? Porque creo que trae muchas discusiones y debates, pero también una cuestión bastante concreta, y es que se mata una mujer cada 30 horas en este país, y eso requiere, no podemos seguir esperando, ¿no? Entonces, uno ve como en una provincia como la nuestra, que según las recomendaciones de la propia ONU, y de acuerdo a nuestra población debería haber por lo menos 330 refugios, y tenemos uno solo después de una lucha muy larga. Entonces creo que falta... Con infraestructura escasa y con falta de camas y demás. ¿Agustín? Bueno, yo veo que estamos solamente viendo la punta de un iceberg con este tipo de manifestaciones, de Ni Una Menos. El problema de fondo es la violencia como tal. Acá Luciana acaba de lanzar algo que ya se hizo un eslogan político, que es: muere una mujer cada 30 horas, pero muere un hombre cada 3 horas, y eso es algo que no se dice. En el año 2014, que es el último año del cual tenemos estadísticas claras y serias, hubieron 3.269 asesinatos, independientemente del género. Es un guarismo mayor al de los años anteriores, es decir, la violencia, independientemente del género, está creciendo. De ese guarismo, 2.733 muertes fueron contra hombres, es decir, estamos hablando de un 84% de víctimas hombres. 536 fueron contra mujeres, estamos hablando de un 16%. Ahora bien, si ustedes me dicen, ok, acá el problema es el género, está bien, de eso mismo se toma, por ejemplo, el eslogan de muere una mujer por violencia de género cada 30 horas. Pero a mí me espanta pensar que de esas 536 mujeres vamos a tomar solamente 277 casos, que son los que nos dan el promedio de 30 horas, una muerte por violencia de género, y invisibilizar al resto de las mujeres que no mueren por violencia de género, sino por otras causas asesinadas, ¿no? Así que a mí me parece que con todas estas cosas se está invisibilizando en última instancia el verdadero problema, que es que estamos viendo una sociedad cada vez más violenta y que la violencia no se explica por una cuestión de género. La violencia es un fenómeno social muy complejo
que tiene móviles que trascienden en demasía a la cuestión del género y que para afrontarla con políticas públicas efectivas tenemos que quitar ideología de ese tema. Y no creo que este tipo de marchas sectorizadas y particularizantes vayan a ayudar a bajar los niveles de violencia. Se puede quitar ideología en la previa, de hecho en el mismo momento de la marcha se hablaba de gente que se asombraba del costado político que se había tomado para la marcha, pero ¿se puede quitar ideología, como dice Agustín? No, yo creo que no, y que justamente son debates profundamente políticos. Nosotros los tres somos comunicadores sociales y sabemos que ningún discurso es ingenuo, que todos tienen un uso instrumental y que tienen un impacto en un contexto dado. Por eso a mí me parece muy grave las declaraciones de Agustín en este contexto donde además, después de mucho esfuerzo, la sociedad está tomando cartas en el asunto, porque es como decir, bueno, hay otro tipo de violencia, es como haberle pedido a Luther King que no hable de la violencia contra los negros porque había otro tipo de violencia. Evidentemente, creo que la violencia de género es una problemática creciente, muy grave. Las estadísticas que él da en relación a las muertes, justamente, él después mismo explica, no son por cuestiones de género. Nosotros no estamos hablando de mujeres que son asesinadas para robarle el auto, ¿sí? Estamos hablando de mujeres que son asesinadas por el simple hecho de ser mujer y que tienen, digamos, causas profundas en el patriarcado, en el machismo, que venimos perpetrando desde hace muchísimos años y que es reproducido por todas las instituciones. Por eso creo que es un debate ideológico, político, que hay que darlos en todos los niveles y en todas las instituciones, porque creo que, como decía antes, hay que tomar medidas concretas por las mujeres que se están muriendo, pero también saber que es un cambio que va a llevar su tiempo, que hay que hacerlo a nivel también de educación, a nivel cultural, digamos y que el feminismo, digo, porque también he tenido la oportunidad de leer algunas expresiones en relación al feminismo. Hay muchas personas que dicen, yo estoy en contra de todo fanatismo, estoy en contra del machismo, pero también del feminismo, que es el otro extremo. Eso parte de una ignorancia completa, porque el feminismo no plantea de que hay que violar al hombre porque es un objeto sexual. El feminismo no plantea que no tienen derecho a votar como pasó durante mucho tiempo con las mujeres. El feminismo plantea igualdad de género. Yo creo que en las declaraciones de Luciana justamente se ve los peligros de enfocar la cuestión de la violencia con ojos de ideología de género, ¿no? Porque ella implícitamente está afirmando que la violencia de género es toda aquella que ejecuta un hombre contra una mujer. Si yo le preguntara a Luciana, ¿usted sabe, por ejemplo, cuántos casos de violencia de género de mujeres hacia hombres hay por año? Es íntima, o sea, es ínfimo. ¿Cuánto? Y es más, muchos de esos casos son en defensa propia. ¿Pero cuántos? Son en defensa propia. Bueno, pero ¿cuántos? No tengo la... ¿Cuántas muertes? Ok, yo sí. ¿Sí? ¿Cuál? Sí, mira, y yo lo tengo simplemente habiendo escrutado medios de prensa, es decir, algo tan, digamos, un trabajo tan de casa, ¿no? Pues no hay instituciones que estén buscando estos datos, formulando estos problemas. Hay entre 2015 y este año, y lo que va de este año, yo hice una recopilación de 115 muertes de hombres a manos de mujeres. Es decir, no es un problema menor. Y la violencia de género no es unidireccional, no va simplemente del hombre hacia la mujer, puede ir también de la mujer hacia el hombre. Informes sobre esto tenemos en Nueva Zelanda, en Australia, en Canadá, en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, en Perú, acá mucho más cerquita, hay informes sobre la potencialidad que tiene la mujer de ser violenta con el hombre. Lo que pasa con las ideologías es que nos hacen creer que la violencia de género es simplemente aquella que parte de un hombre hacia una mujer, punto final. Y esto es lo que se enseña, desde el Estado y lo que se enseña desde el decálogo del tratamiento de la violencia de género para los periodistas. Por eso, para vos no hay una simetría hoy entre el hombre y la mujer. No hay una opresión mucho más fuerte para la mujer en todos los niveles. No hay una cosificación de la mujer reproducida por todas las instituciones. No hay nada de eso. Déjame que yo te dé algunos datos, así podemos sacar un poco ideología de por medio, ¿no? El 33% de las mujeres a nivel global, hay un 33% más de mujeres que se egresan de las universidades en comparación con los hombres. La mujer de hoy en día vive 10 años más en promedio que el hombre. Los hombres mueren un 97% en guerras frente a un 3% de mujeres que mueren en guerras. Violaciones, ¿vos sabés cuántas hay, ya que hablábamos de esto, en Argentina contra hombres? ¿Ataques sexuales? No, a ver, bueno, hay 6 por día contra hombres. Eso está invisibilizado.
Eso está completamente invisibilizado por una ideología que nos hace creer, insisto, que la violencia de género es unidireccional. Y me atrevo a decir una cosa más. Entonces, pero vos negás la feminización de la pobreza, vos negás que hoy, por ejemplo, una mujer cobra menos salario que hombres por la misma Yo niego que sea por una construcción ideológica que se llama el patriarcado. ¿Y por qué se da eso? ¿Por qué se da ese contexto? Que hay muchas cosas que comparto con lo que está diciendo Luciana. Mire, hoy en día el 70% de los bienes de consumo a nivel global está en manos de las mujeres. El 65% de los bienes de consumo en Estados Unidos, nada más y nada menos que en Estados Unidos, están en manos de las mujeres. El 80% de las personas en situaciones de calle son hombres. El 80% de los suicidios son hombres. ¿De qué patriarcado me están hablando? 140.000 hombres en Estados Unidos son violados por año en las cárceles. Entonces, a ver, acá no hay... querer explicar los fenómenos sociales con los lentes de género simplemente es un absurdo que le hace mucho daño a la propia mujer porque no nos permite comprender la complejidad de la violencia y sin poder comprender un problema no se pueden llevar a cabo políticas públicas. Es que no es solamente de género y justamente hay una ligación completa con el sistema económico y que vos también querés negar. Vos planteas por un lado, de hecho, la verdad que tengo que ser sincera, no había leído nada de Agustín hasta el momento que me dijeron que me invitaron al programa, pero vos planteás que la lucha de clases es por un lado, que ahora la nueva izquierda habla de una lucha cultural como si fueran cosas escindidas. Nosotros no lo planteamos de esa manera, todo lo contrario. Creemos que la lucha por los derechos de la mujer, así como la ambiental y todas las nuevas problemáticas son parte, digamos, de una misma lucha que tiene que ver con el sistema capitalista, que es el que más se está beneficiando con toda esta doble presión que sufren las mujeres. Vos tenés el cálculo, por ejemplo, se han hecho cálculos en relación a todas las tareas, porque digo, la mujer conquistó el mundo del trabajo, pero no dejó de hacer todas las tareas que históricamente por mandato social están a cargo de las mujeres, el cuidado del hogar, de los hijos y demás. Se han hecho cálculos en relación a eso y da hasta el 40 y el 50% del PBI de un país. ¿Quién se beneficia con eso? ¿Quién se beneficia con la cantidad, con el fabuloso mercado negro que hay en relación a los abortos clandestinos? ¿Y quiénes son las mujeres que se mueren? Son las mujeres pobres. Bueno, entonces, estamos hablando de un problema económico, social, político y cultural muy fuerte. Te voy a contar un poco. Mira, vos sabés, por ejemplo, que los países donde más economías de mercado hay, que tanto odian desde la izquierda, son los países donde los índices de desigualdad económica son 2 veces menores entre la mujer y el hombre respecto de los países que reprimen más la economía libre. En los países más libres en términos económicos, las mujeres egresan del colegio secundario un 72%, frente a un 32% que egresan en los países menos libres. La representación política de la mujer en los países más libres llegan hasta un 40% en los parlamentos frente a un 10% en los países menos libres. Entonces, ellos están atacando a los sistemas políticos, económicos y sociales que más visibilidad pública, que más derechos, que más inserción no solamente en el mundo de la producción, sino de la política le han dado a la mujer. Yo creo que la izquierda está pervirtiendo la lucha contra la mujer. Te corto, así te hago 2 preguntas cortitas. La primera, planteás el neomarxismo detrás del feminismo. Creo que me lo argumente, después quiero la respuesta de Luciana, obviamente. Bueno, lo que la izquierda ha hecho, se ha dado cuenta que en el marco del mundo postindustrial, siguiendo unas teorías como las de Turén, la clase obrera ya no podía ser su cliente político. La clase obrera hoy está más preocupada por cambiar su automóvil que por cambiar el mundo. Acá tenemos los fenómenos de la sindicalización, en Europa hay otros tipos de fenómenos sociales. La izquierda ha perdido ese cliente político y ha tenido que reorganizar, sobre todo después de la caída del socialismo real, sus discursos políticos y ha tenido que dejar de buscar los sujetos de la revolución para empezar a construirlo. Y cito Laclau: los sujetos de la revolución tienen que ser construidos. Y acá hay una construcción de un conflicto inexistente entre el hombre y la mujer en beneficio de una ideología política que es de izquierda. Eso es, en términos, digamos, muy sintéticos por los tiempos que nos da el programa, el neomarxismo. Yo justamente parto... acá el feminismo no plantea la pelea de la mujer contra el hombre. Justamente nosotros planteamos que es una pelea de hombres y mujeres contra el sistema económico que oprime doblemente a la mujer. Por eso insisto que nosotros no entendemos esa pelea que vos decís en forma escindida. Creo que todos los problemas, el sujeto político no ha cambiado. Las mujeres que se movilizan, que sufren por abortos clandestinos, que sufren las violencias económicas, simbólicas, institucionales y todas las violencias que existen, son mujeres trabajadoras.
las personas que nosotros con las que hemos enfrentado a Monsanto, digo, para tirar otra problemática distinta a la de género, han sido vecinos, trabajadores de sectores populares, de que el sujeto político para nosotros no ha cambiado. Por supuesto que a lo largo de la historia las problemáticas van tomando de distintos cariz, y lo más lógico es que los actores políticos que intervenimos en ellos cambiemos nuestras políticas. Es más, mi principal crítica, por lo cual nosotros nos planteamos la nueva izquierda, es que hay un sector de la izquierda que sigue militando como si no hubiera cambiado nada en estos últimos 100 años. Así que creo que en ese sentido no veo un planteo de lo que está planteando Agustín. No. Yo no hago una crítica por los virajes estratégicos de la nueva izquierda. Yo simplemente hago una lectura de la realidad estratégica de esa nueva izquierda que ha dejado de pensar tanto en términos clasistas, digamos, economicistas, y si no, leamos a Marx y leamos a Engels. Yo lo que creo que hay un error muy Engels. común, y la mayor de las veces es intencional, que es tomar algunas cosas puntuales y extrapolarlas a todos. Y ahí se hace una caricatura y se hace un estereotipo, ya sea del militante de izquierda, ya sea de la feminista, que es lo que está haciendo Agustín. Yo creo que tirar cifras de esa manera o citar un autor que a lo mejor en el año 50 habló de campos de concentración, la verdad, creo que a lo largo de la historia siempre ha habido personas que dicen y sostienen barbaridades. De hecho, es un hecho que sucede hasta el día de hoy, y eso no significa nada. A lo mejor vos tenés suerte y de acá a 50 años alguien te cita y eso no va a implicar la última, nada. déjame meter la última pregunta por cuestión de tiempo y demás. Hay un debate nacional muy fuerte en este momento, que es la ley de paridad para igualdad en el cupo de mujeres y varones en las boletas a partir de una reforma electoral. Quiero saber la opinión de ambos. Nosotros estamos a favor. Creo que tienen que ver con políticas de lo que se llama discriminación positiva. En un contexto donde existe todavía una desigualdad muy grande entre un género y el otro, son políticas que, promueven que exista esa igualdad. Por supuesto que después de un tiempo, cuando se accedan, a esos lugares, no va a haber una necesidad de un cupo, ¿sí? ¿Se entiende? Pero creo que hoy todavía, yo te digo, yo estoy en terrenos sindicales también, donde estoy en el sector de docentes, el 80% de las docentes somos mujeres. Sin embargo, en la comisión directiva del sindicato, en la decisión, hay una desigualdad muy grande. Para mí es antidemocrático. ¿Cómo puede ser que las personas que nosotros escogimos nos indiquen a nosotros cómo tenemos que escoger? Los cargos políticos tienen que ser ocupados por un solo criterio: si uno es idóneo o no para el cargo. Eso es tratar a la mujer de idiota. Es ponerla en el lugar de un sujeto político que no tiene la posibilidad de poder acceder por sí mismo a eso. Entonces tenemos que crearle una ley para ponerlo en ese lugar desde el Estado. Entonces a nosotros nos están indicando desde arriba cómo tenemos que votar. Yo estoy completamente en contra de eso. Me llama la atención que vos planteas ahora, que es tratarle a la mujer de idiota, y sin embargo a mí lo primero que me genera cuando escucho tus definiciones es que vos estás tratando de idiotas a los 30.000 que se movilizaron el otro día, a los 100.000 que se movilizaron en Buenos Aires, porque están repitiendo a mí esa gente, yo no digo que sean idiotas, a mí me da un poco de lástima, ¿no? A mí me da lástima que sigan los discursos de ustedes, porque ustedes son por eso lo estás tratando de idiotas, siguen el discurso de alguien. Ellos van a esas marchas pensando que están a favor de la causa de la violencia, a favor de que se frenen los ataques contra las mujeres. ¿Causa más noble que esa? No creo que haya. Pero atrás de eso, y sí, pero porque ustedes le inyectan ideología. Ustedes meten una guerra invisible entre hombres y mujeres que no existe. Hace un rato vos hablabas sobre, pero los hombres no nos matan por ser hombres y a las mujeres sí nos matan por ser mujeres. ¿Cómo escrutás vos eso? Yo te invierto la pregunta. ¿En qué casos de asesinatos de mujeres para vos se evidencia que hay un odio de un género hacia otro? ¿En qué caso sería para vos? Ninguno. En ninguno, claro. Para mí ninguno, porque no soy psicólogo y porque no estoy escrutándolo. Alguien, para afirmar que hay violencia de género, tiene que encontrar un móvil de género en el ataque. Es decir, el agresor tiene que tener un odio hacia el otro género como tal. Esto lo dice la ONU para definir la violencia de género. Pero acá siempre que nos presentan los casos de violencia de género, nunca nos hablan sobre los móviles de esa violencia. Entonces ahí es cuando se inyecta la ideología y nos impide ver las verdaderas causas de la violencia. Les agradezco a los dos, nos quedamos sin tiempo, gracias por venir. Bueno, gracias. Muchas gracias por el espacio, ha sido un gusto intercambiar. Quería cerrar con algo, perdóname.
contigo, No, a pesar sí, de la disidencia. Yo la verdad, sí, de las disidencias yo respeto la libertad de expresión, pero para mí no es menor. Yo vuelvo a lo que decía al principio, ¿no? Los discursos no son ingenuos y estamos en un contexto donde se está movilizando mucha gente, digamos, justamente para frenar este flagelo de la violencia de género. Entonces, digo, no estamos en una charla de café hablando sobre el sexo de los ángeles. Entonces, a mí sí me genera cierta indignación de que se está matando a mujeres por el simple hecho de ser mujeres y parece que hay personas que a eso le da lo mismo. Déjame, por favor, 30 segundos. Ok. No se le hace ningún bien a la causa de frenar a la violencia pensar que a alguien lo matan simplemente por el hecho de ser hombre o por el hecho de ser mujer. Para hacer políticas públicas de verdad hay que escrutar las razones de la violencia que exceden al tipo de género. Así que no hay ninguna guerra de hombres contra mujeres, eso es ideología pura. Gracias.